En toda la historia bíblica hay momentos que estremecen, pero pocos sorprenden tanto como este, el día en que el pueblo de Dios, el mismo que vio mares abrirse, muros caer y promesas cumplirse, decidió separarse. Un día en el que ya no hubo una sola voz, un solo propósito, un solo corazón. El día en que la nación nacida del pacto eterno se quebró como una vasija en manos frágiles. ¿Cómo pudo suceder? Como un pueblo escogido, protegido y guiado por el Dios que todo lo ve y todo lo sostiene, terminó dividido en dos reinos que nunca volverían a ser uno? La respuesta no es sencilla. No es una sola falla. No es un solo líder. Es una historia de decisiones silenciosas, de orgullos ignorados, de heridas que nunca se sanaron, y de un corazón colectivo que fue olvidando poco a poco quién era su verdadero rey. Esta no es solo una historia antigua. Es un reflejo. Un recordatorio doloroso de que incluso quienes han recibido las mayores bendiciones pueden perder la unidad cuando abandonan la obediencia, la humildad y la voz de Dios. Hoy conocerás la verdad detrás de una de las fracturas más profundas de las Escrituras. Porque cuando el pueblo de Dios se dividió, no fue solo una nación la que se rompió. Fue un propósito, una identidad y un destino. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir revela mucho más de lo que imaginas. Si este contenido te habló, te sorprendió o te abrió los ojos a una verdad que nunca te habían contado, te invito a formar parte de esta comunidad. Aquí estudiamos juntos los misterios bíblicos, las historias ocultas y los mensajes que Dios dejó para estos tiempos. Suscríbete, comenta tu opinión y comparte este video. Cada persona que entra a este espacio hace que la luz llegue más lejos. No estás solo, caminamos juntos hacia la verdad. El reino que nadie imaginó que caería. Durante años, Israel había vivido algo extraordinario, la unidad bajo un solo rey. Primero Saúl, luego David, y finalmente Salomón. 3 reinados distintos, 3 épocas marcadas por batallas, victorias y promesas que parecían conducir a un futuro indestructible. Bajo David, el pueblo experimentó fuerza, expansión y una fe encendida. Bajo Salomón, llegó la prosperidad más grande que Israel había visto, paz con las naciones, abundancia en las casas y un templo que brillaba como ningún otro edificio en la tierra. Las caravanas llegaban desde lugares lejanos solo para contemplar la grandeza del rey y la sabiduría que Dios había puesto en él. Desde afuera, nadie habría imaginado que algo tan sólido pudiera fracturarse. Desde afuera, parecía imposible que ese pueblo, ese imperio, esa gloria, pudiera caer. Pero por dentro, algo había comenzado a resquebrajarse. Mientras el reino florecía, el corazón del pueblo empezaba a sentir cargas pesadas, impuestos altos, trabajos forzados, largas jornadas construyendo palacios, templos y ciudades. El esplendor tenía un costo, y ese costo lo estaba pagando la gente común. Aún así, permanecían unidos, esperando que la gloria colectiva valiera el sacrificio. El problema no estaba en las murallas, ni en las fronteras, ni en la economía. El problema estaba en lo que no se veía, el desgaste interior, las tensiones que nadie atendió, el orgullo que empezó a nublar la sabiduría, y la obediencia que lentamente comenzó a desvanecerse en el corazón del rey. Israel seguía siendo un reino poderoso, pero ya no era el mismo. La base espiritual que lo sostenía se debilitaba, y esa debilidad silenciosa pronto se convertiría en el motivo de la mayor ruptura en su historia.
Lo que estaba por ocurrir no sería resultado de un enemigo externo. Sería el fruto de decisiones internas, de voces ignoradas y de advertencias divinas que muchos decidieron dejar a un lado. La división ya estaba en camino, aunque nadie lo sabía todavía. Con el reino en su punto más alto, nadie imaginaba que la caída comenzaría en el lugar menos esperado, el corazón del propio rey Salomón. El hombre que había recibido sabiduría divina, el que edificó el templo más grandioso jamás construido, comenzó a tomar decisiones que alterarían el destino de toda la nación. La Escritura dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, y con ellas llegaron costumbres, altares, ritos y deidades que Dios había prohibido. Lo que comenzó como alianzas políticas se transformó en desviaciones espirituales. Lo que empezó como acuerdos diplomáticos terminó siendo idolatría abierta. El rey que había levantado un templo al único Dios verdadero permitió luego que se levantaran otros templos para dioses ajenos dentro del mismo territorio escogido por el Señor. Mientras Israel admiraba la grandeza exterior de su reinado, una guerra invisible se libraba por dentro. Una batalla por la fidelidad del corazón. Dios envió advertencias. El profeta Ahías anunció que el reino sería dividido por causa de estas decisiones. Pero aún así, la dirección ya estaba tomada. El pueblo seguía trabajando incansablemente, los impuestos continuaban aumentando y la carga espiritual, poco a poco, se volvía más pesada que la económica. Lo que nadie entendía era que la unidad del pueblo no dependía de murallas, ciudades o ejércitos. La unidad dependía de la obediencia. Y cuando el liderazgo comienza a quebrarse espiritualmente, el pueblo entero siente el impacto. Así, mientras Jerusalén brillaba por fuera, algo se apagaba por dentro. El cimiento invisible del reino se desmoronaba silenciosamente, preparando el escenario para uno de los momentos más dramáticos de la historia bíblica, el día en que un nuevo rey subiría al trono, y una sola decisión partiría a Israel en dos. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam ascendió al trono. El reino entero esperaba un nuevo comienzo, un respiro después de años de carga pesada. La gente no pedía riqueza, ni privilegios, ni conquistas. Solo pedían algo sencillo, alivio. Los líderes del pueblo se acercaron al joven rey con una petición clara. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Alívianos, y te serviremos con lealtad. Era una oportunidad divina. Un momento decisivo. Una puerta abierta para restaurar corazones, sanar heridas y fortalecer la unidad del reino. Roboam tenía dos caminos frente a sí. El primero, escuchar el consejo de los ancianos, hombres experimentados, sabios, que conocían el corazón del pueblo y el temor de Dios. Ellos le dijeron: respóndeles con bondad y serán tus servidores para siempre. El segundo camino, escuchar a los jóvenes que crecieron con él, hombres impulsivos, sin experiencia, deseosos de demostrar fuerza a cualquier costo. Ellos le dijeron: hazte sentir. Sé más duro que tu padre. Diles que si antes el yugo fue pesado, ahora será aún mayor. Roboam escuchó ambos consejos. Pero su corazón ya estaba inclinado hacia el orgullo. Cuando llegó el momento de hablar al pueblo, las palabras que salieron de su boca fueron como un golpe inesperado. Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo lo haré aún más pesado. En ese instante, algo se quebró profundamente.
Una fractura que venía gestándose desde años atrás finalmente se abrió por completo. Las tribus del norte se levantaron, rechazaron la autoridad del rey y proclamaron a Jeroboam como su líder. No fue una batalla. No fue un ataque enemigo. No fue una traición militar. Fue una palabra. Una respuesta equivocada. Un corazón endurecido en el momento en que más se necesitaba humildad. Israel se partió en dos, y esa división marcaría por generaciones la historia del pueblo de Dios. Con la ruptura consumada, las 10 tribus del norte proclamaron rey a Jeroboam. Para muchos, parecía el inicio de una nueva oportunidad, un liderazgo fresco, una administración más justa, un alivio de las cargas que habían oprimido al pueblo bajo Salomón y Roboam. Pero lo que nadie imaginaba era que la división física pronto se convertiría en una división espiritual aún más profunda. Jeroboam, temiendo que su pueblo siguiera viajando a Jerusalén para adorar en el templo, porque Jerusalén estaba en el reino del sur, comenzó a sentir pánico. Pensó que, si la gente seguía adorando allí, su lealtad podría volver a la casa de David. Y entonces, en lugar de confiar en lo que Dios ya le había prometido, tomó una decisión que cambiaría el destino del reino del norte para siempre. Mandó a construir 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Y proclamó al pueblo: Israel, aquí están tus dioses, los que te sacaron de Egipto. Era un eco del mismo error que había cometido la nación siglos atrás en el desierto. Pero esta vez no era un impulso momentáneo. Era una estrategia política convertida en idolatría nacional. Con esos altares, Jeroboam rompió el corazón espiritual del norte. Cambió los sacerdotes establecidos por el Señor y nombró a cualquiera que deseaba ser sacerdote. Alteró las fiestas, cambió las fechas y creó un sistema religioso paralelo, uno que parecía práctico, moderno, conveniente y más cómodo que viajar a Jerusalén. Así, el reino del norte comenzó su camino lejos de Dios. Un camino que, aunque parecía más fácil, lo condujo a la inestabilidad, la corrupción, finalmente, a la caída. La división ya no era política. Ahora era doctrinal. Era espiritual. Era una separación del propósito divino que había unido a Israel desde el principio. Y aunque el sur también tendría sus propios errores, el norte avanzaba velozmente hacia un destino del cual no podría regresar. Cada decisión, cada altar falso, cada desviación, se convertía en una grieta más dentro de la historia del pueblo escogido. Oh, las consecuencias que nadie pudo detener. Una vez que la división quedó sellada y el norte se apartó de la adoración verdadera, comenzó una cadena de consecuencias que ningún ejército, ningún rey y ninguna estrategia política pudo detener. Porque cuando una nación se aleja de Dios, la caída no ocurre de un día para otro, pero es inevitable. En el reino del norte, la idolatría se convirtió en costumbre. Lo que empezó con 2 becerros de oro se multiplicó en altares, rituales y prácticas que Dios jamás había ordenado. Los reyes que vinieron después de Jeroboam siguieron su camino, y la Escritura repite una frase dolorosa vez tras vez. Y anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Era como una herida que nunca sanaba. Una sombra que se extendía de generación en generación. Mientras tanto, los profetas enviados por Dios, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, levantaban sus voces con fuerza, advirtiendo, clamando,
llamando al arrepentimiento. Algunos reyes escuchaban por un momento, pero la mayoría cerraba su corazón. En el sur, en Judá, no todo era perfecto. También hubo desviaciones, reyes injustos y etapas de decadencia. Pero de vez en cuando surgía un líder que volvía el corazón del pueblo al Señor, y ese ciclo de avivamiento les daba más tiempo antes del juicio. Pero el norte no tuvo tal respiro. Con el tiempo, las guerras internas, la corrupción política y el caos social se volvieron constantes. Cada reinado parecía más inestable que el anterior. Cambios de poder por la fuerza. Golpes de Estado. Alianzas peligrosas con naciones paganas. Un reino frágil, vulnerable, sin dirección espiritual. Hasta que llegó el día en que las advertencias dejaron de ser advertencias y se convirtieron en realidad. El poderoso imperio asirio invadió el reino del norte. Ciudades fueron arrasadas. Familias enteras fueron llevadas cautivas. Y las 10 tribus que habían formado Israel desaparecieron entre las naciones. Lo que comenzó con una decisión política terminó en una dispersión que nunca fue revertida. La división tuvo un precio. Un precio que el pueblo nunca imaginó pagar. Pero incluso en medio del juicio, había una verdad silenciosa, una lección profunda que atraviesa los siglos. Cuando el pueblo se aparta de la voz de Dios, pierde su fuerza. Pero cuando vuelve su corazón a Él, incluso lo que parece perdido puede ser restaurado. Aunque la división del pueblo de Dios quedó registrada como un hecho histórico, su mensaje no pertenece al pasado. Es una advertencia viva, una enseñanza que atraviesa reinos, generaciones y culturas, porque revela algo que sigue siendo verdad hoy: las divisiones no comienzan afuera, comienzan adentro. La división de Israel no empezó con espadas, sino con corazones endurecidos. No empezó con enemigos, sino con decisiones pequeñas que parecían inofensivas. No comenzó con guerras, sino con la pérdida gradual de la obediencia y la comunión con Dios. Cuando el liderazgo se apartó de la voz divina, cuando las cargas se hicieron injustas, cuando el orgullo tomó el lugar de la sabiduría, cuando la adoración se convirtió en un ritual vacío, la unidad ya estaba herida. La historia del pueblo dividido nos muestra algo que todos debemos recordar. La unidad no se mantiene sola. La armonía no es automática. La fidelidad necesita ser decidida cada día. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando nos alejamos de la voz de Dios, aparecen pequeñas grietas. Resentimientos que crecen, decisiones apresuradas, alianzas equivocadas, pasos que no consultamos, prioridades que cambian. De pronto, sin darnos cuenta, lo que estaba unido comienza a partirse. Pero también hay una esperanza profunda en esta historia. Una verdad que ilumina incluso la caída del reino. Dios nunca deja de llamar. Nunca deja de advertir. Nunca deja de tender la mano al corazón que quiere volver. Él envió profetas a Israel. Envió reyes justos a Judá. Y sigue enviando hoy recordatorios, palabras, señales y llamados para que cada uno de nosotros regrese al camino que trae vida. La división del pueblo de Dios no fue solo un juicio, fue un espejo. Una invitación a examinar nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestras prioridades espirituales. Porque la verdadera restauración siempre comienza en el interior. Y para quienes escuchan,
siempre hay un camino de regreso. La historia de la división del pueblo de Dios no termina en ruinas ni en oscuridad. Termina con una verdad que resuena a través de los siglos. Lo que se rompe puede ser entendido, y lo que se entiende puede transformarse. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo un reino fuerte se debilitó, cómo un pueblo bendecido se fracturó y cómo decisiones humanas distorsionaron un propósito divino, también descubrimos algo crucial. La unidad siempre ha sido una batalla espiritual. Israel se dividió porque se apagó la obediencia. Porque se ignoró la voz sabia. Porque se sustituyó la adoración verdadera por comodidad momentánea. Porque el liderazgo dejó de escuchar a Dios. Y, sin embargo, la historia también recuerda que donde hubo caída, Dios levantó profetas. Donde hubo rebeldía, Dios envió advertencia. Donde hubo ruptura, Dios mantuvo una promesa viva. Judá volvió después del exilio. La línea de David permaneció. El propósito no murió. La redención siguió su curso. Porque Dios, incluso en la división, nunca perdió de vista la restauración final. Y esa restauración culminaría siglos después con un rey diferente, uno que no buscó poder político ni templos de oro, sino corazones. Jesucristo, el Hijo de David, el único capaz de sanar cualquier división, empezando por la nuestra. Así que esta historia no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio urgente para hoy. La unidad no se cuida sola. La fe no se sostiene por accidente. Y nuestro corazón necesita vigilancia, humildad y dirección divina para no repetir las mismas fracturas. Cuando Dios no ocupa el centro, todo se dispersa. Pero cuando Él vuelve a ocupar su lugar, incluso lo que parecía perdido encuentra sentido nuevamente. Porque si hay algo que esta historia demuestra es esto. Las divisiones son humanas, pero la restauración siempre ha sido de Dios. La división del pueblo de Dios no fue un accidente, ni un simple conflicto político. Fue la consecuencia inevitable de un corazón que dejó de escuchar. Y hoy, mientras esta historia vuelve a resonar, nos recuerda que la verdadera fortaleza de una nación, de una familia o de un individuo, no está en sus logros, ni en sus alianzas, ni en sus títulos, sino en su capacidad de permanecer fiel al propósito que Dios le ha entregado. Israel se quebró cuando la obediencia se debilitó. Se fragmentó cuando el orgullo habló más fuerte que la sabiduría. Se perdió cuando la voz del hombre se hizo más importante que la voz de Dios. Pero esta historia no está escrita para condenar. Está escrita para despertar. Porque cada uno de nosotros tiene un reino interno que proteger. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, nuestras relaciones. Y también tenemos un enemigo silencioso, la negligencia espiritual, ese pequeño desvío que parece inofensivo hasta que se convierte en ruptura. La historia de Israel te invita hoy a algo más profundo. A volver al centro, a fortalecer lo que se está debilitando, a corregir lo que está a punto de partirse, a escuchar la voz que puede restaurar lo que ningún esfuerzo humano puede reparar. Todo reino humano puede dividirse. Todo corazón puede fracturarse. Toda vida puede desviarse. Pero cuando Dios vuelve a ocupar el trono, la restauración comienza. Porque Él es experto en unir lo que el hombre rompe, en sanar lo que el orgullo hiere y en levantar lo que parecía perdido. Que esta historia no sea solo conocimiento. Que sea un llamado.
Una dirección. Un despertar. Porque si Israel cayó por dejar de escuchar, tú puedes levantarte hoy por decidir volver a hacerlo.